Contar con testimonios en primera persona de momentos y de situaciones dramáticas o extremas suele ser, por dos lados, interesante. Por un lado, tener esa experiencia de momentos que uno no ha vivido. Y segundo, para ver cuál es el camino de sanación, no solo de las experiencias personales, sino también de momentos dolorosos que hemos tenido como patria y como pueblo. Estamos con Ana Iliovich. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Noches. Sobreviviente de La Perla, del campo de concentración, del centro de detención clandestino que tuvo la provincia de Córdoba. Oriunda de Belleville, cerquita. Muy bien, cerquita de acá. Gracias por estar en Red Tercero. Estás en el marco de una actividad con alumnos del secundario, a quienes les venís a contar tu experiencia, y tu experiencia no solo de aquellos años, sino de haber publicado un libro y de haber podido transmitir todo eso que querías contar en relación a la memoria y a tu experiencia en un texto. El texto se llama El silencio, postales de la memoria. ¿Por qué el silencio? Porque en realidad yo empecé a escribirlo como relatos sueltos, por eso, y el primer nombre que encontré fue el de Postales, que tiene como una cuota importante de ironía, porque las postales son algo que se envía desde las vacaciones, desde lugares agradables, ¿no? Ya no se usan casi, pero los que somos un poco más grandes sabemos que nos íbamos de vacaciones y mandábamos postales mostrando a la familia dónde estábamos, y siempre estaba ligado a momentos muy gratos. Entonces, el llamarle postales tiene una cuota importante de ironía, porque nada más lejos que de momentos gratos es de lo que se trata el libro. Lo que yo viví y lo que vivimos miles de cordobeses que estuvimos secuestrados en los campos de concentración, que no fue La Perla el único, también ha habido otros lugares. El otro más importante es el campo de la Ribera, pero también en el interior, en Unquillo, hubo lugares donde funcionaron como centros clandestinos de detención. En La Perla pasaron aproximadamente 2.500 personas y muy pocas sobrevivimos. Algunos fueron trasladados a cárceles en un periplo que, por ejemplo, pasaban por el campo de la Ribera y de ahí terminaban en una cárcel. Otros eran liberados más o menos rápidamente, y otros, un grupo más pequeño, más reducido, permanecimos allí bastante tiempo. Particularmente estuve 2 años allí. Con todo el proceso de destrucción psíquica que eso significa. Y escribir este libro es parte de un largo proceso de reconstrucción psíquica. Y vital, que bueno, dio como resultado esto. Y lo de Postales empezó como eso, vuelvo a lo que habíamos iniciado, como pequeños relatos, que es la forma que encontré para contar. Como imágenes, porque así vuelven también los recuerdos, ¿no? Son imágenes, son retazos, son muy desordenados, y así están, sin un orden demasiado cronológico. Y luego, con el tiempo, cuando esto se armó como un libro, porque en realidad no surgió como tal, sino que fue encontrándole la forma, también apareció el título Apareció el título, un día dije, esto se tiene que llamar El silencio, porque está atravesado por una lucha contra el silencio que nos atravesó como sociedad, como país, como personas. Y ahora que el libro está sobre la mesa y está circulando, está caminando y hace su propio camino, es muy impresionante cómo las personas que lo leen se identifican con este tema. Con el tema del silencio. Y a mí me parece que todas las situaciones traumáticas conllevan una cuota de silencio con la cual hay que disputar sentido. Pues el silencio termina enfermando,
nos termina haciendo mucho daño, de eso no se habla, ¿viste? Y entonces me he encontrado con familiares que me han contado que les ha hecho mucho bien leer el libro porque en su casa no se hablaba. Gente que, hay una familia particularmente que quiero muchísimo del lugar donde yo vivo, que me contaban que del cual se llevaron el papá, que estuvo en La Perla, y que del cual casi no supieron nunca nada, salvo por unas listas que logramos escribir de nombres de allí, y que durante muchos años en la casa, adentro de la casa, con la mamá, que no se llevaron de casualidad, y los dos hijos, más la familia más cercana, de eso no se hablaba. No se hablaba ni del papá, que no estaba. Esto es el silencio. Los hijos de papás desaparecidos que vivían con los abuelos, que hubo miles de chicos en esas condiciones, que son los que después armaron esa maravillosa organización que se llama Hijos, que contaban que estaban en la escuela y que en lugar de decir que dónde está tu papá y dónde está tu mamá, entonces murieron en un accidente. O están de viaje, o están trabajando. Es decir, toda una sociedad montada sobre la mentira que genera el terror. En tus momentos de estar ahí en La Perla, ¿veías esa situación? ¿Tenías percepción de este silencio que estaba dando vuelta? Bueno, el primer silencio era el nuestro, del terror, de la situación de terror absoluta. Los ojos vendados, la deprivación sensorial, bueno, todas esas cosas que vivimos, ¿no? Entonces, ahí empezaba. Era el núcleo, digamos, el núcleo duro del terror y del horror estaba ahí, pero se extendía a todo el país, se extendía. Por eso yo digo que nosotros, que esto fue claramente un terrorismo de Estado, es el Estado a cargo de generar el terror. A veces se pone en discusión eso y últimamente con mayor insistencia, sí. Y se lo quiere presentar como algo inevitable, algo que debía ocurrir, una guerra. ¿Cómo lo ves desde tu experiencia esas manifestaciones? Sí, yo tengo una clara y nítida posición respecto de esto, porque además he reflexionado mucho sobre lo que es el Estado, sobre su rol. Hemos atravesado muchas experiencias en este país de distintos gobiernos. Y yo creo, como dice Max Weber, que el Estado debe ser, es un intermediador entre las personas y debe generar paz. El Estado es pacificador. Las personas solitas nos peleamos. Tenemos discusiones, tenemos posiciones distintas y tenemos... El Estado debe funcionar como un pacificador y como un ordenador de la vida de las personas. Esto del orden, del ordenador, de la legalidad, es fundamental para vivir en sociedad. Entonces, a partir de ahí, cuando el Estado rompe la legalidad y se convierte en terrorista y rompe todas las reglas de juego posibles y se convierte en asesino, y se convierte, pero además no con la pena de muerte, digamos, no ejerciendo una legalidad que uno puede discutir, sino ejerciendo la ilegalidad más absoluta, porque eso fue el territorio en el cual nosotros vivimos, en un territorio de la absoluta ilegalidad y de la absoluta arbitrariedad. ¿Por qué yo estoy viva? No lo sé. Arbitrariamente alguien decidió que yo viviera. ¿Qué pasó? No lo sé. Por eso yo digo, pregúntenles a ellos, porque la verdad no lo sé. Pregunta que a los sobrevivientes nos acicatea toda la vida y de la cual tranquilizaremos un rato y punto, pero es así. Y el tema del terrorismo de Estado, lo que yo decía es que el terrorismo sale de La Perla, sale del campo de la Ribera y atraviesa todo el país y atraviesa la vida de cada una de las personas. De eso no se podía hablar. Y todos sabían, y sabíamos, que estábamos sometidos a una absoluta y feroz censura.
hasta de los pensamientos. Volvemos al silencio. Sí. ¿Y la muerte era la deshumanización? ¿Se buscaba esa cuestión en los centros clandestinos, pero en la vida diaria? ¿Era ser menos humanos? No te entiendo mucho la pregunta. Si buscar todo este exterminio Sí, o este sí. terrorismo desde el Estado, Sí. era quitarles la condición de humanos a los que la padecían. ¿Se vivió eso, por ejemplo, en La Perla? No, la política era la pérdida de la humanización, o sea, nosotros lo que tuvimos es lo que los psicólogos llamamos un arrasamiento de la subjetividad, es decir, ¿quién soy yo? Eso fue la política sistemática del arrasamiento de la subjetividad, en bruto, allí. Claro. Ahora, fuera de la sociedad, o sea, el estudiante que quería hacer una crítica en una clase no se animaba, eso también es arrasamiento de la subjetividad, la pérdida de la libertad más absoluta. Sí, en realidad es la muerte y la muerte de la libertad, de las ideas, de los sueños. Es el alineamiento absoluto a semejantes ideas que se consideran las correctas y nada más. En este proceso de estos 2 años que estuviste en La Perla, lograste recordar y transmitir a un cuadernito Gloria, naranja, distintos nombres que vos ibas anotando y que sirvieron como prueba a la larga en los distintos juicios por la memoria. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tenías la férrea conciencia de estar salvando vidas? No, ¿O salvando la memoria? No salvé a nadie, ¿no? O sea, anotando esas vidas. Pero la memoria no de salvé alguien. a nadie. Sí, salvé nombres y los nombres es recuperar subjetividad. Eso tiene sentido. Pero no salvamos a nadie, o sea, no. Pero sí rescatamos nombres y yo, en mi caso concreto, hice una lista importante que sirvió. Eso es todo lo que puedo decirte. Cero heroísmo, simplemente no sé qué pasó, algo me pasó que sentí que podía hacerlo y lo hice, pero los otros sobrevivientes han hecho a su vez listas, siempre fueron a hacer listas porque todos sabíamos que poseíamos una información valiosísima y que era necesario compartir y llegar al mundo. Algunos desde fuera del país empezaron a denunciar apenas salieron. Había que llegar a los familiares que tenían esa enorme desesperación por saber qué había pasado con su desaparecido. Palabra horrorosa, ¿no? Que realmente lleva en el mundo lleva la impronta de la Argentina, ¿no? Es un término. Desaparecidos, Argentina. Es impresionante. O sea, acá los militares argentinos han tenido la habilidad de generar nuevas formas, ¿no? Y después de generar todo un lenguaje relacionado con esto. Que bueno, lo tenemos como una impronta, pero también la sociedad argentina tuvo la capacidad de generar algo que casi no se hizo en ninguna parte del mundo, que fue generar la justicia, tarde, pero llegó, de juzgar con los propios tribunales nuestros, no los tribunales de un país extranjero que viene y juzga al país sometido, sino con nuestros propios tribunales, con nuestras propias leyes, a los genocidas. Y eso ayuda mucho, digamos, a pensar en cierta recuperación del alma destruida de este país. ¿Ese es tu sentimiento personal también? Con respecto a la justicia, absolutamente. ¿Y con respecto a tu experiencia, a tus vivencias? ¿Hay odio, hay bronca, hay sanación? Es una pregunta interesante. Yo, la verdad que nunca pude tener odio, ni siquiera en los peores momentos. O sea, no me sale el odio, es así. Me sale más bien el horror. El horror que significa, a ver,
la situación de un ser humano buscando hacer daño a otro, exprofeso, buscando lastimar a otro, generar dolor psíquico y físico a otro, es una situación espantosa. Y es una situación frente a la cual el que está siendo victimizado tiene como una situación de extrañamiento. Alguien me está haciendo esto a propósito. Eso es muy insoportable, creo que es lo más insoportable. Que por eso siempre yo hablo de la especie humana, porque digo, una especie humana que es capaz de generar este tipo de vínculos tan horrorosos, ¿no? La tortura es eso. Pero a la vez, por eso yo creo que lo que hay es mucho dolor. Y la justicia lo que hace es como acomodar las cosas. Vuelve el Estado a tener un lugar de ordenador. Y como yo digo en el libro, las víctimas somos víctimas y los asesinos, asesinos. Entonces, por eso creo que el terrorismo de Estado ya no es personal, no es fulano, es el terrorismo de Estado como sistema que debe estar preso. Porque eso habilita como una lección, digamos, para que no se repita. Todo el trabajo de los sobrevivientes de los campos de concentración acá y en la China tiene que ver con recordar para no repetir. Recordar para no repetir. Ana, en este proceso que vos contás, y hoy al estar sentada acá en el programa y contando esta experiencia, después de 40 años sigue vigente el "por algo será", y que en tu caso, poniéndome en abogado del diablo, alguien puede decir, "por algo será que se salvó". Ajá. Se aumenta ese "por algo será". ¿Cuál es la contestación a eso? Por algo será que estuvo ahí y por algo será que se salvó. Ya te lo dije, yo no sé por qué me salvé. O sea, si le buscamos una lógica a la absoluta arbitrariedad, estamos perdidos. ¿Me entendés? O sea, yo creo que sí hubo esta cosa del "por algo será", que fue muy difícil vivir con ella. La primera dificultad es personal, es la de uno mismo con la culpa del sobreviviente, que es una cuestión que psicológicamente se genera en cualquier situación de desastre. ¿Por qué, qué sé yo, en una balacera, por qué murió él y no yo? En un accidente, ¿por qué murió él? Y siempre aparece la culpa. ¿Qué hice yo para que el otro, ¿no? Imagínate en esta situación donde, como diría Víctor Heredia, estar vivo en medio de tantos muertos. La primera sensación de culpa y de absoluto desconcierto frente a la vida y al futuro es esta. Y bueno, y que los demás... lo que pasa es que aparte hay que entender que es parte del mecanismo perverso del terrorismo de Estado, porque si vos a un familiar le decís, y yo vi a tu hijo, y por qué a mi hijo lo mataron y a vos no, es casi un mecanismo humanamente comprensible. Entonces aparece, bueno, ¿qué hiciste vos? Y te das cuenta, hay esta cosa del absoluto azar, que alguien te vio, no sé, ¿viste? La verdad que cualquier explicación que diera, había hipótesis como por ejemplo, bueno, dejaron a algunos vivos para que en realidad salieran y contaran, claro, para que en realidad se supiera lo que estaba pasando sin saberse, pero que generaran terror. Bueno, todo esto son hipótesis que los mismos sobrevivientes han construido. Pero también después está desgranando la otra. ¿Y por qué a eligieron para salir a contar y por qué no? Entonces llega un momento que es enloquecedor. Es absolutamente enloquecedor. Entonces, yo una vez leí un poema de una sobreviviente que terminaba diciendo, pregúntenselo a ellos, y me pareció la mejor y la única respuesta posible. Yo no lo sé. Ana, como empezamos diciendo, estás en Río Tercero para hablar con adolescentes y con jóvenes de la Alexis Carrel, traídos por el director, por la escuela, que siempre viajan todos los años a los sitios de memoria en Córdoba.
¿Por qué hablarle a los jóvenes? Bueno, mi libro está dedicado a los hijos, ¿no? No a la organización Hijos, a los hijos, a todos los hijos, a los jóvenes, a los que vienen. Particularmente yo, porque todo el tiempo el sentido de mi vida ha sido recuperado a través de los hijos. Y porque por todo esto que hablamos, porque además el tiempo va corriendo, por ahí los chicos no saben, y deberían conocer y deberían tener más mecanismos de defensa frente a las cosas que aparecen, que tienen que ver con el autoritarismo, que tienen que ver con la falta de libertad, o que tienen que ver con que el mercado sea un dios, que estamos viviendo un momento donde se tiende hacia eso, y entonces reflexionar más sobre el tema de la condición humana, de qué nos vuelve mejores, bueno, esas cosas, ¿no? Me parece contar para no repetir, además, o para ser mejores, o para, qué sé yo. No tengo ninguna bola de cristal, no tengo nada de que tenga que ver con la heroicidad, no tengo nada de eso. Tengo una vivencia que desgraciadamente tengo, que realmente preferiría no haberla tenido, pero está, y entonces había que hacer algo con eso. Y bueno, esta es una de las cosas. Ana, ha sido un placer y un gusto conversar. Muchas gracias de nuevo por la presencia. Gracias por el testimonio, gracias por el silencio que se convirtió en un grito en definitiva. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos y por poder compartir esto. Y espero que nos vaya muy bien esta tarde con los chicos y que pasemos un momento bueno. Seguramente, la juventud moviliza y moviliza la memoria también. Claro que sí. Gracias. Muy bien. Pausa y ya seguimos.